no se conserva. Ahora vamos a ver que estos coeficientes estequiométricos tienen unidades. Pero lo vamos a ver ahora en un ratito con un ejemplo que es más claro. Entonces, veamos qué es una reacción teórica o estequiométrica. Esto lo vamos a volver a retomar después, pero para comenzar con las explicaciones lo vemos. En las reacciones generalmente nosotros siempre tenemos que definir lo que es el reactivo limitante o producto principal. Y lo vamos a ver con estos ejemplos para poder explicar. Supongamos que yo tengo la reacción del metano. En realidad esto es la combustión del metano, es decir, hago reaccionar metano con oxígeno. ¿Está bien? Y cuando el metano se combina con oxígeno, se producen en los productos dióxido de carbono y agua. En este caso, la cantidad de oxígeno es la necesaria para que todo el metano reaccione. Yo tengo 1 kilomol de metano, 2 kilomol de oxígeno, que me van a dar 1 kilomol de dióxido de carbono y 2 kilomoles de agua. Ahí pueden ver los coeficientes. ¿Está bien? Esos números, justamente que acompañan a las especies, salen de equilibrar la cantidad de carbonos, oxígenos, hidrógenos, etc. ¿Está bien? Esos son los coeficientes estequiométricos. Y siempre nosotros, y esto anótenselo porque es una duda que les surge cuando hacen la práctica, siempre balanceamos las ecuaciones para 1 kilomol de reactivo limitante, que en nuestro caso en general va a ser el combustible. ¿Está bien? Supongan que yo les doy esta ecuación y no tiene los coeficientes no tiene el 2, no tiene el 2 y no tiene el 1. Entonces, ¿cómo empiezo el balance? ¿Cómo empiezo a balancear? Bueno, yo sé que mi reactivo, que va a ser mi combustible, va a ser 1. Siempre le vamos a poner un 1. Y de ahí empiezo a balancear. Por ejemplo, carbono. De este lado tengo un carbono, va a ser un carbono igual a X por C. Bueno, ya sé que el X de acá va a ser 1, entonces le pongo 1. ¿Está bien? Y así balanceo cada una de las especies. Entonces, nosotros lo llamamos reactivo limitante. ¿Por qué? Porque esa reacción se acaba cuando se termina el combustible. Nosotros que vamos a ver reacciones de combustión, nuestra reacción se va a acabar cuando se termine el combustible. Y el reactivo que me limita la reacción, entonces le ponemos un 1 adelante. ¿Está bien? Porque analizamos por 1 kilomol de combustible. Hay otros tipos de reacciones, como esta que está acá abajo, que no es una reacción de combustión, sino que es una reacción, por ejemplo, es la formación del ácido nítrico. El objetivo de esta reacción es formar ácido nítrico y por lo tanto, este es el ácido nítrico, y por lo tanto, el ácido nítrico es un producto principal, es lo que se llama un producto principal. En este caso, que no es una reacción de combustión, nos interesa el reactivo limitante, no nos interesa, ningún tipo de reactivo, sino el producto que se forma. ¿Está bien? La interpretación sería, ¿cuánto necesito de agua y de dióxido de nitrógeno para obtener 1 kilomol de ácido nítrico? Y entonces le pongo el 1 al ácido nítrico. ¿Está bien? Y a partir de ahí comienzo a balancear. ¿Se entiende esto? Esto en general va a estar muy claro para que ustedes lo puedan hacer sin problema, digamos, ¿no? En dónde ponen el 1, por así decir. Cuando no se les dice nada y es una reacción de combustión, ustedes ya saben que el 1 va en lo que sería el combustible. Entonces, los coeficientes estequiométricos, como les dije recién, tienen unidades. Por ejemplo, en la reacción de metano, este 2 que acompaña al oxígeno va a ser 2 kilomoles de oxígeno por 1 kilomol de combustible, que en este caso sería metano. ¿Está bien? Y la de abajo, esta de abajo, la de formación de ácido nítrico, como fue equilibrada para 1 kilomol de producto principal, entonces, por ejemplo, este 1,5 que acompaña al dióxido de nitrógeno va a ser 1,5 kilomol de dióxido de nitrógeno por 1 kilomol de ácido nítrico. ¿Se entiende? O sea, por kilomol de producto principal. Acá hay otro ítem que nos dice que la reacción
cuando la reacción es teórica o estequiométrica, digamos, nosotros llamamos reacción teórica o estequiométrica, cuando la reacción es completa. Por ejemplo, en este caso, el metano reaccionó totalmente para formar dióxido de carbono y agua. Si hubiera sido incompleta, entonces se hubiera formado monóxido de carbono, o si no hubiera salido carbono sin reaccionar, es decir, parte del combustible, si el oxígeno no me alcanza para reaccionar todo el combustible, entonces parte de ese combustible no va a reaccionar y va a salir en los productos. ¿Está bien? Y entonces, ¿por qué se forma, por ejemplo, dióxido de carbono y agua? Bueno, porque el oxígeno tiene más afinidad química con el hidrógeno que con el carbono, por ejemplo. Entonces, si hay menos de 2 kilomoles de oxígeno, el poco oxígeno que haya, primero va a formar agua, y si sobra, va a formar los otros productos. Por ejemplo, si no alcanza para formar dióxido, va a formar monóxido. Es decir, que en los productos haya monóxido significa que la reacción no es completa. ¿Está bien? Y como les dije anteriormente, si ese oxígeno para reaccionar no alcanza, puede ser que salga carbono sin quemar, que es lo que se ve, ¿vieron en los caños de escape cuando ven partículas negras? Bueno, en general es porque la reacción no está siendo perfecta y entonces sale combustible sin quemar. Entonces, cuando hablamos de reacción teórica o estequiométrica, la reacción es completa. Y esas siempre tienen en los productos dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Y algo importante que habíamos dicho es que la masa se conserva, pero el número de moles no, y eso lo podemos ver en esta reacción de acá abajo. Si ustedes suman los números de moles de los reactivos y suman los números de moles de los productos, van a ver que les da distinto. Justo en esta de arriba se conservan, pero es un caso particular, no es lo que suele suceder, ¿está bien? Los números de moles no se conservan, ¿está bien? En cambio, la suma, si yo sumo los kilos de reactivos y los kilos de productos, me tiene que dar lo mismo. ¿Saben cómo se pasa de los kilos de números de moles a kilos? Sí. Acá lo que hay que hacer, por ejemplo, es yo tengo 1,5 kilomoles de dióxido de nitrógeno, entonces tengo que multiplicar eso por la masa molecular del nitrógeno más la de oxígeno, que la de oxígeno es 16, creo. No, la de oxígeno 32, ¿no? O 16, no me acuerdo. Ah, la de oxígeno 2, sí, 16, perdón, la de oxígeno 2 es 32. Entonces acá, por ejemplo, tendré que multiplicar 1,5 por 32, ¿está bien? Porque tengo 2 moléculas de oxígeno. Igual eso lo vamos a ver después, es fácil, no es complicado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo calcular el calor de la reacción de una reacción química. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Aplicar el primer principio. Ya vimos el balance de masas, que consiste en equilibrar la reacción. Yo no puedo empezar a trabajar ni a resolver ningún problema si mi reacción no está equilibrada. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos la reacción equilibrada, entonces ahora sí vamos a ver cómo vamos a calcular el calor de esa reacción. Y para eso aplicamos primer principio. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de reactor que vimos al principio, que es un reactor cerrado, que es diatérmico, en donde el calor se intercambia a través de las paredes, también podría ser adiabático y en ese caso los productos absorberían el calor de la reacción, pero en este caso nosotros como queremos calcular el calor vamos a suponer que se transfiere por las paredes del reactor. ¿Está bien? Entonces tenemos esta vasija o un reactor, o sea, una vasija rígida, en donde la reacción va a ocurrir a volumen constante. ¿Está bien? Es un sistema cerrado en régimen no estacionario que intercambia, que no intercambia trabajo, pero sí intercambia calor. Por lo tanto, si yo aplico primer principio, los límites de mi sistema son esos, que vamos a tener esto. ¿Están de acuerdo? La variación de energía interna va a ser igual al calor intercambiado, en donde la variación de energía interna corresponde a la variación de la energía interna de lo que hay dentro del reactor. ¿Está bien?
Y va a ser, como habíamos visto, energía interna final menos inicial. Y como hay una reacción, va a ser la energía final de los productos menos la de los reactivos. Entonces, nosotros hasta acá lo conocemos, ahora nos tenemos que meter en lo que es la variación de energía interna para ver cómo la calcularíamos, porque ya estamos hablando de reacciones químicas. Bueno, el otro tipo de reactor es otro reactor, sistema cerrado en régimen no estacionario, pero en este caso es un cilindro émbolo. Es un cilindro émbolo que trabaja entonces a presión constante. ¿Por qué? Porque el émbolo está libre de moverse. ¿Está bien? Este émbolo que ven acá superior se puede mover libremente, entonces todo el proceso de transformación ocurre a presión constante. Si yo planteo primer principio, entonces voy a tener un trabajo ahora sí de expansión-compresión a través de los límites de mi sistema. Pero como la presión es constante, entonces ese trabajo de expansión, la integral, que era menos la integral de P de B, me va a quedar muy sencilla para resolver, porque la presión la puedo sacar fuera de la integral, y entonces primer principio me va a quedar el calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, si yo asocio la energía interna con este trabajo de expansión-compresión, como ya vimos, U más P por B es igual a la entalpía. Entonces puedo escribir el primer principio de esta forma. ¿Está bien? Esto es simplemente primer principio, ya lo saben, ya lo ven. Y el último tipo de reactor que vamos a ver es el reactor abierto, el de flujo continuo, y que son los que más vamos a usar. Y se modela como un sistema abierto en régimen estacionario. Por lo tanto, por primer principio, si yo aplico primer principio, acá no tengo trabajo intercambiado, perdón, por lo tanto, primer principio me va a quedar como lo vemos acá. Fíjense que tiene el puntito. ¿Por qué? Porque como es un sistema en donde la masa fluye, en general se suele dar el caudal. ¿El caudal de qué? Ahora es caudal molar, ¿está bien? El n puntito es molar, o sea, es el número de moles en el tiempo. El m puntito era kilogramo por tiempo. ¿Escuchan bien, chicos? Porque ahí estoy viendo en el chat que... Sí, profe, se escucha. Bueno, fíjense, si prestamos atención a los tres casos que vimos, fíjense, el calor, ¿qué tipo de variable era? Vamos a decirlo así, no sé si variable. Pero ¿qué tipo de función, perdón? De línea. Era una función de línea. Y fíjense que en los tres casos nos quedó que el calor es igual a la variación de la energía interna y la entalpía, que son funciones de estado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá se hace igual la función de línea a una función de estado. Y esto va a ser importante para más adelante. ¿Está bien? Esto es genial porque cuando nos pasa esto, entonces el camino ya no nos importa tanto. ¿Está bien? Es decir, que solo debemos conocer la entalpía o la variación de energía interna entre los reactivos y los productos para poder determinar ese calor intercambiado. Nosotros, en particular en esta unidad, nos vamos a ocupar de este tipo de reactor, del segundo y del tercero. Que si se fijan, ¿qué tienen en común? Que el calor es la variación de entalpía. O sea, no vamos a ver la variación de energía interna, sino la variación de entalpía. ¿Está bien? Una pregunta, profe. Sí. Sobre el segundo reactor. El volumen 2 sería cuando ya reaccionó, ¿no? O sea, el producto. Claro, exactamente. Está bien. Sería, digamos, la reacción química te va a generar un calor y ese calor, digamos, va a hacer que el émbolo se mueva hacia arriba y se expanda. Entonces, ese volumen 2 corresponde al de los productos. Buenísimo. A menos que
tenga que comprimir el émbolo para que reaccione, pero siempre son exotérmicas las que vamos a ver. O sea, el calor siempre sale para afuera, porque son reacciones de combustión. Pero sí, sería el volumen correspondiente a los productos, que ocuparían los productos, digamos. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Bueno, esto que les dije recién, el calor de reacción es independiente del camino seguido por la reacción. ¿Por qué? Porque en este caso se me iguala con una función de estado. Y eso nos va a simplificar un montón los cálculos. Entonces, vamos a analizar los dos casos del sistema cerrado en régimen no estacionario, y después vamos a hacer el sistema abierto, ¿no? Nosotros habíamos obtenido lo que dice acá. Bueno, primero que del balance de masa sabemos que la masa es constante, y del balance de energías, en el primer caso dijimos que no había trabajo intercambiado, y entonces la variación de energía interna, como yo les dije, es la variación de energía interna entre los productos y los reactivos, y entonces esto me quedaba, en vez de escribirlo de forma extensiva, lo escribo de forma intensiva, ¿está bien? Va, intensiva no. Pongo el número de moles el número de moles de combustible por la variación de energía interna. Esto ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede bien claro. Y en el caso del que era un cilindro émbolo, que trabajaba a presión constante, donde existía el trabajo de expansión, compresión, entonces nos quedaba que el calor era igual a la variación de entalpía. ¿Está bien? El subíndice que está acá del calor significa calor de reacción, que es el calor que libera cualquier reacción química, y la B chiquitita significa que es a volumen constante. ¿Está bien? En este caso es de reacción, pero a presión constante. Y este N que multiplica el delta U y el delta H es el número de moles de reactivo limitante, que en nuestro caso sería el combustible, o el número de moles de producto principal, en el caso de las reacciones, por ejemplo, como la deformación del ácido nítrico. ¿Está bien? Aunque nosotros, en general, lo que hacemos, en general no, siempre lo hacemos, es plantear las ecuaciones para 1 kilomol de combustible. Y después, si tenemos 100 kilomoles, lo único que hacemos es multiplicar por 100 y entonces obtenemos el calor para esa cantidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que las unidades tanto de la entalpía como la de energía interna son kilojoule por kilomol de, en este caso, de reactivo limitante o de producto limitante. Entonces, acá tenemos el calor, va a ser en unidades de energía igual que como vimos antes, ya sea en sistema internacional o en sistema inglés, es Joule o BTU. N es el número de moles, que puede ser kilomol o mol, del reactivo limitante, RL significa reactivo limitante, o producto principal, PP. ¿Está bien? Y delta U y delta H, las variaciones de energía interna por kilomol o por mol de reactivo limitante o producto principal. Entonces, fíjense que ahora nos tenemos que ocupar de ver estas variaciones. O sea, ya aplicamos primer principio, sabemos cómo obtener el calor. Bueno, pero ahora nos metimos más adentro y tenemos que conocer estas variaciones para poder calcular efectivamente el calor. ¿Está bien? Entonces, Una pregunta, vamos ¿puedes a... volver la diapositiva anterior? Sí. Si el sistema es cerrado, ¿por qué tiene caudal másico al balance de masa ahí? Como... O sea, no, no tiene nada que ver. Igual podemos hacer... Acordate que sea cerrado, vos podés plantear el balance de masa igual, ¿te acordás? sí, sí, pero O sería sea, igual vos, cero, ¿no? ¿qué sería igual a cero? El M puntito, porque está... No, el M puntito no es, o sea, sí, no es por unidad de tiempo porque no está fluyendo, pero si vos planteás el balance de masa, acordate que vos vas a tener dm a d tau va a ser igual a la masa dm a d tau es variación de la masa respecto al tiempo, ¿te acordás? Y eso es igual a las masas que entran menos las masas que salen. Como acá no hay masas que entran ni masas que salen, sino que hay una masa del sistema, este M es constante. Claro, acá no tendría que ir el puntito si te referías a eso.
Claro, sí, sí, eso ¿Está me bien? refería. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, está perfecto lo que decís. Lo que es constante es la masa. La masa en Claro, el tiempo no tiene sentido porque no es una masa que está fluyendo en tiempo, digamos. Es una masa que está ahí quieta. Está perfecta la observación. ¿Entendieron, chicos? Acá táchenle el puntito. Esto quedó de... Pero profe, eso no sería el tiempo, o sea, la masa que se forma de reactivo por tiempo, por unidad de tiempo. No, porque vos fijate que vos acá fijate, en los sistemas abiertos sí nos interesa por tiempo. Pero acá si vos tenés un sistema cerrado con una masa dada, vas a obtener un calor. O sea, no tiene sentido evaluarlo en el tiempo, ¿entendés? En este caso. No sé si me explico. Claro, creo que los chicos lo que dicen es si la masa de reactivo que se convierte, digamos, no sería la opuesta a la masa de los productos, algo así. O sea, vos lo que perdés en reactivo lo ganarías en producto, La en el masa tiempo. es constante, no. O sea, la masa se mantiene constante siempre. Yo si tengo una masa de 1 kilo de reactivos, va a ser una masa de 1 kilo de producto. Claro, Eso no, no pero digo cambia. el ratio de conversión, digamos. Cuánto de reactivo se consume por segundo es lo que se te genera de productos. Algo así sería. Claro, pero nosotros no vamos a ver avances de reacción en velocidad en cuanto a cuánto tarda en consumirse un reactivo. No, esto quedó de sistema abierto, seguro. O sea, esto es un error. Sáquenlo, táchenlo. Es Igual, más, creo profe, que sí. en la diapositiva no está eso. Va, por lo menos la que Ah, tengo yo entonces, no está. sí, táchenlo, porque no es correcto. Es más, sí. Uy, bueno, no lo puedo sacar, no importa. Sí, acá este puntito no iría. Bueno, ustedes lo tachan, no importa. Entonces, me perdí por dónde iba, acá. Entonces, ¿queda claro igual? ¿El resto queda claro lo que se intenta decir? O sea, la masa es constante y nosotros en este caso, para calcular el calor, vamos a tener que multiplicar el número de moles por la variación de energía interna o la variación de entalpía, dependiendo del tipo de reactor que estemos utilizando. En los sistemas cerrados no vamos a, o sea, no tiene sentido analizar la masa en el tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces, como les dije recién, nosotros nos tenemos que ocupar ahora de calcular esas variaciones de delta H y delta U. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear nuestra reacción teórica ajustada por 1 kmol de reactivo limitante. Entonces, una vez que ya tengo, esperen que vuelva a poner el puntero, una vez que ya tengo mi reacción química balanceada, entonces puedo calcular la variación de energía interna y de entalpía. Delta U, como dijimos recién, va a ser la energía interna de los productos menos la de los reactivos. En el caso de esta reacción química, ¿cómo lo plantearían? ¿Cómo sería? Y la energía interna de los productos sería la energía interna, por ejemplo, de A sub C menos 1, multiplicada por su coeficiente estequiométrico, o sea, sería la energía interna de esta especie multiplicada por este coeficiente estequiométrico, más la energía interna de esta especie multiplicada por su coeficiente estequiométrico, menos, o sea, sumo la de todos los productos, menos la de los reactivos. ¿Está bien? ¿Y cómo la de los reactivos? Esta especie química multiplicada por su coeficiente estequiométrico, le resto también esta, menos esta especie química multiplicada por su coeficiente estequiométrico. Es decir, que yo tengo que sumar todas las energías internas de las especies, de los productos, multiplicadas por su coeficiente estequiométrico y restarle todas las energías internas correspondientes a los reactivos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos. Entonces, en lugar de hacer esa resta, ¿está bien? Lo que vamos a hacer, o sea, que es una diferencia en realidad, porque es productos menos reactivos, lo que vamos a hacer es expresarlo como una única sumatoria, que es esto que está acá abajo. Pero vamos a hacer una trampa, y es que a los reactivos les vamos a poner un signo negativo a sus coeficientes estequiométricos. ¿Está bien?
Y a los coeficientes estequiométricos de los productos, signos positivos. Y lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a hacer con la entalpía, que es esto que dice acá abajo. ¿Esto se entiende? O sea que vamos a sumar todas las especies por todos sus coeficientes estequiométricos, solo que a la de los productos, estos coeficientes estequiométricos les vamos a agregar un signo negativo. Entonces, fíjense que la sumatoria de la energía interna y la entalpía tiene el subíndice T. ¿Está bien? Y esto es porque nosotros en esta unidad vamos a trabajar con líquidos, sólidos y gases a baja presión. Por lo que, como ya sabemos de antes, los líquidos y los sólidos, en los líquidos y en los sólidos, tanto la energía interna como la entalpía dependen solamente de la temperatura, y como los gases se encuentran a baja presión, los vamos a poder modelar como gases perfectos en donde la variación de energía interna y la entalpía también dependen únicamente de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos cómo calcular el calor, nos queda en función de la variación de energía interna y la entalpía. Y ahora, si nosotros nos metemos adentro de estas variaciones, esto ya sabemos cómo calcularlo, surge de balancear la ecuación, y ahora entonces nos queda saber cómo calcular esto. Las energías internas y las entalpías, que en este caso van a ser absolutas. ¿Está bien? Bueno, esto que dice acá, coeficientes estequiométricos, es la reacción química ajustada para un mol o kilomol, esto es importante y esto también es muy importante. Así que eso no lo pierdan de vista. ¿Qué dijo, profe? ¿Absoluta? No la escuché muy bien. Que acá nosotros dijimos, fíjate en la fórmula esta, dijimos que íbamos a hacer toda una sumatoria de las energías internas de cada una de estas especies. Bueno, esas energías internas ahora vamos a ver que son absolutas. ¿Te acordás que nosotros antes calculábamos siempre variaciones de un punto a otro y estaban referidas a un estado de referencia? Bueno, ahora como cambia la composición, yo ya no puedo sacar factor común la masa y hacer una variación. Tengo que calcular la energía interna de cada una de estas especies. ¿Está bien? Que Bien. son estas que están acá. Vamos. Profe, Bueno, no sé si no lo ¿sí? escuché, pero ¿por qué hacer eso del signo de los coeficientes kilométricos? Porque viste que la variación de energía interna en realidad es una diferencia. Vos tenés que hacer productos menos reactivos. ¿Hasta ahí? Sí, ¿Se sí. entiende? Entonces, para expresarlo como una sumatoria, esto más esto, más esto, más esto, Está más bien, esto, está bien. yo sumo todo, pero acá le agrego negativo. Que finalmente me va a quedar una de escritura, pero es exactamente lo mismo. Bueno, si estamos en un sistema, acá me equivoqué, es sistema abierto en régimen estacionario, corríjanlo ustedes. Si estamos con un reactor de flujo, entonces ahora sí vale esto que yo les quería decir, el balance de energía nos va a quedar esto que ya habíamos visto, ¿está bien? En donde N es un caudal molar. Es lo mismo, solo que está por unidad de tiempo en este caso, ¿está bien? El número de moles por tiempo. Y en este caso nos va a interesar calcular entonces la entalpía de los productos y reactivos. Es exactamente lo mismo que antes, pero para el caso del sistema abierto. Acá corrijan y pongan SARE, que eso me quedó de copiar al anterior. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo calcular esas entalpías absolutas. Yo les dije que nosotros nos íbamos a concentrar en los dos últimos. Entonces, solo nos vamos a enfocar en los delta H, y los delta H, como vimos acá, requiere de conocer estas entalpías. ¿Está bien? Entonces ahí nos vamos a enfocar. En calcular la entalpía absoluta. Es decir, que vamos a utilizar, siempre tengan en mente, reactores de flujos o el dispositivo cilindro EMOL. Entonces, acá está de nuevo la sumatoria que vimos recién, pero ahora fíjense que los subíndices cambian a presión y temperatura porque es una expresión más general, digamos, ¿no?
Y como dijimos, son entalpías absolutas. Y nosotros habíamos visto que podíamos calcular valores absolutos si utilizábamos una entalpía de referencia arbitraria. ¿Se acuerdan? Nosotros podíamos calcular, por ejemplo, H2 menos la entalpía de referencia igual a Cp por T2 menos una T de referencia, suponiendo en el caso del gas perfecto. Y una H1 igual, una H1 menos una H de referencia igual a Cp por T1 menos una T de referencia. Cuando nosotros hacíamos la diferencia entre H2 y H1, esa referencia se iba y nos quedaba Cp por T2 menos T1. Esto ya lo vimos antes. Entonces, como nosotros hasta el momento calculamos variaciones, ese estado de referencia se anula y el resultado es independiente de ese valor. ¿Está bien? Y después de esa variación la multiplicamos por una masa dada, una masa de composición constante. Ahora, cada entalpía va a estar multiplicada por su coeficiente estequiométrico, que es distinto para cada uno de los compuestos. Esto hace que no pueda tomar variaciones, como les dije recién. Entonces el estado de referencia no se me cancela. Entonces, por este motivo, vamos a ver que ya no va a ser arbitrario ese sistema de referencia, y eso es lo que dice acá abajo. En sistemas reactivos, en donde la composición cambia, no es posible utilizar estados de referencia arbitrarios, puesto que se obtendrían diferentes resultados para diferentes estados de referencia. ¿Está bien? Por esto que les digo que los estados de referencia no se anulan. Y eso se debe a que existen justamente esos cambios de composición. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir el concepto de entalpía de formación estándar, que se obtiene de forma experimental y por suerte se tabula. Es decir, que cuando nosotros necesitemos las entalpías de formación, directamente vamos a ir a una tabla a buscarlas, lo cual nos facilita muchísimo los cálculos. ¿Está bien? Fíjense que la definición dice, bueno, el cálculo de entalpías absolutas se resuelve en termoquímica introduciendo el concepto de entalpía de formación estándar de una sustancia pura. La definición nos dice que es la energía que se intercambia en la reacción de formación de esa sustancia a partir de los elementos que se conforman, que es lo que vamos a ver acá. Entalpía de formación estándar. Acá está la definición. Variación de entalpía que tiene lugar cuando se forma un mol o kilomol de un compuesto a partir de sus elementos estables a una presión y temperatura de referencia especificadas. ¿Está bien? Y dicha variación de entalpía depende del estado de agregación del compuesto. Por ejemplo, supónganse que nosotros queremos formar amoníaco. Esta es la reacción de formación de amoníaco. Para formar el amoníaco, que es NH3, nosotros necesitamos nitrógeno e hidrógeno. ¿Está bien? En donde el nitrógeno, en condiciones normales, se encuentra en estado gaseoso diatómico. Y el hidrógeno también. Esto es una reacción química de formación. ¿Está bien? Lo mismo, por ejemplo, para el benceno, en donde los productos están en otro estado de agregación. ¿Por qué? Porque para formar el benceno yo necesito carbono e hidrógeno. Y el carbono en su estado natural está en estado de agregación sólido, y el hidrógeno, como vimos, está en estado gaseoso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la entalpía de formación? Bueno, es la energía que absorbe o libera la reacción química cuando se forma un kilomol de un compuesto a partir de sus elementos estables a una T y P de referencia. ¿Qué es esto que dice acá? Nada más que acá te dice variación de entalpía. Bueno, variación de entalpía es lo mismo que la energía que absorbe o libera la reacción. ¿Está bien? Y esos estados de referencia de presión y temperatura corresponden a 1 bar y 25 grados centígrados, que es lo que dice acá abajo. Las entalpías de formación se obtienen experimentalmente en forma directa o indirecta y se tabulan para cada compuesto. Esto yo les subí en la PEDCO el apéndice C, que ahí tienen todas las entalpías de formación. ¿En qué condiciones? En condiciones estándar de 1 bar y 25 grados centígrados. ¿Está bien? Fíjense que también es una variación y se indica con un subíndice F,
este subíndice F y el cerito, acá lo tienen también, F significa que es entalpía de formación y el cerito significa que son condiciones estándar. Entonces, ahora sigo el camino. ¿Cómo calculo esto? Porque yo quería calcular la variación, después me apareció la absoluta y entonces ahora me apareció esta deformación. Bueno, una vez balanceada la ecuación, calculo este delta H de formación igual que como calculamos cualquier delta H. Productos menos reactivos. El producto va a ser el compuesto que estamos formando, o sea, en este caso sería, por ejemplo, el amoníaco, y los reactivos van a ser la suma de los coeficientes estequiométricos y la entalpía de los elementos estables. ¿Está bien? Entonces, esta entalpía que ven acá es la absoluta que me aparece acá. H sub I TP. Es decir, H sub I, bueno, acá el compuesto es el compuesto sub I TP. Es decir, que yo, calculando la entalpía de formación, podría despejar esta del compuesto si conozco esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá me siguen? ¿Me No, siguen? yo me perdí esa parte. ¿Qué El te H perdiste? A compuesto ver. sería entonces, como lo ¿Vos sacamos antes, o sea, una vez balanceada la ecuación, deberíamos te sacar acordás? de esa ¿Te forma. acordás que para calcular la entalpía yo necesitaba conocer la entalpía absoluta del compuesto? Y yo les dije que para poder calcular esto íbamos a introducir el concepto de entalpía de formación, que es esta. Pero dentro de la definición de entalpía de formación me aparece esa entalpía absoluta que es la que yo estoy buscando. ¿Está bien? Sí, sí. ¿El resto me sigue? Que no me contestan, no sé si se perdieron o... Bueno, vamos a suponer que me siguen. Entonces, esto significa que cada elemento se considera en su estado de agregación que es estable a 1 bar y 25 grados centígrados. Por ejemplo, como les dije recién, el carbono en esas condiciones es sólido, pero por ejemplo, el hidrógeno es gaseoso, así también como el nitrógeno. Entonces, si medimos esa diferencia experimentalmente, si nosotros medimos esta diferencia experimentalmente, vamos a obtener los calores de formación. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven de la tabla, esos calores pueden ser positivos o negativos. Si es negativo, por ejemplo acá, en este caso, para formar amoníaco, yo tengo un calor de formación estándar negativo. Esto significa que cuando el compuesto se forma, libera esa energía, es decir, son exotérmicos. Fíjense que los dos últimos son las reacciones de formación del benceno, y sin embargo nos dan calores distintos. Bueno, porque en este caso estoy formando benceno en estado líquido y en este caso estoy formando benceno en estado gaseoso. La diferencia entre estos dos, ¿qué creen que va a dar? La diferencia entre estas dos entalpías de formación. ¿La entalpía del cambio de fase? Exactamente, perfecto. Porque estoy pasando de gaseoso a líquido. ¿Está bien? Entonces, esos calores, ahora igual esto lo vamos, sigue esto, así que por ahí si no entienden, ahora eso aclara. Estos calores están tabulados, como les dije, en ese apéndice que yo les subí. Y se tabulan de esta forma que ven acá. Se llaman también calores estándares de formación, porque justamente como es una diferencia de entalpía y se refiere a una energía que se libera o se absorbe, también se llaman calores estándares de formación. Y dan las condiciones a las que están medidas. Si no nos dicen la presión, por defecto es un bar, nos dicen las unidades, joule por mol de la sustancia formada, y nos dicen además la fórmula química de la sustancia y el estado de agregación, que como ya vimos, para cada estado de agregación, por más de que sea el mismo compuesto, la entalpía de formación es distinta. Entonces, acá están, por ejemplo, el benceno, que les mostré recién, el amoníaco está acá arriba, que les acabo de mostrar recién, y también está el agua, en estado gaseoso y en estado líquido. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la fórmula, va a ser
el calor liberado o absorbido. Acá, por ejemplo, esto es cloruro de litio, y en un caso está hidratado con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y 3 moléculas de agua, bueno, en todos los casos va a dar distinta entalpía de formación. Entonces, seguimos un poco más. Hasta el momento vimos esta ecuación, pero yo estoy interesada, como les dije recién, en este término de la entalpía de compuesto, que si yo despejo esto de esta ecuación, me queda esta expresión que está abajo. ¿Está bien? No perdamos de vista qué es lo que nosotros queríamos calcular, que era esto, la entalpía absoluta del compuesto. Pero este valor, como vemos acá, depende de un valor, que es la entalpía de formación, que por suerte está tabulada, o sea, no me da problema, más un término que corresponde a la sumatoria de las entalpías por el coeficiente estequiométrico de los elementos estables, a esa presión y temperatura de referencia. Y en este punto es donde nosotros establecemos la referencia. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que la entalpía de los elementos estables a presión y temperatura de 1 bar y 298 Kelvin es 0. Entonces, eso implica que la entalpía del compuesto es igual a la de formación. ¿Por qué? Porque este término se me anula para todos los elementos estables. ¿Está bien? Esto se hace 0. ¿Y los estados estables cuáles son? A 1 bar y 25 grados centígrados. Si yo tengo en mi ecuación hidrógeno 2, oxígeno 2, nitrógeno 2, entonces este término para todos esos elementos es 0. Y en el caso del grafito, por ejemplo, también es 0 cuando está como estado sólido. ¿Está bien? Entonces, esto nos simplifica un montón las ecuaciones. Entonces, por convención y conveniencia, la entalpía de todos los elementos estables a 1 bar y 25 grados centígrados se establece igual a 0. Con lo que la entalpía del compuesto a 298 es igual a la entalpía de formación. Es decir, que si yo vuelvo... acá me aparece de nuevo. Acá seguimos un poquito más. Acá volvemos a nuestro problema original. Dijimos, primer principio, calculo calor. Nos quedaba diferencia de entalpía. Íbamos, lo escribíamos de forma la entalpía, digamos, intensiva, nos quedaba el delta H. El delta H necesitamos la entalpía absoluta de cada uno de los compuestos. Y después, finalmente, habíamos obtenido que la entalpía de cada compuesto va a ser igual a la de formación. Es decir, que esta sumatoria finalmente nos queda esta. Y esto está tabulado. O sea que es muy fácil calcular el calor liberado por esa reacción química que estamos analizando. ¿Me siguieron, chicos, hasta acá o se perdieron en algún lado? O sea que, profe, vamos a trabajar siempre en las condiciones estándar. Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Vamos a trabajar en las condiciones estándar. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, los coeficientes, pero siguieron el razonamiento, digamos. ¿Por qué llegamos a esto? Sí, sí. Bien, entonces, esto lo sacamos del balance de masa y esto lo sacamos de tabla. Este delta H va a ser el que vamos a necesitar acá para poder calcular este calor de la reacción. Sin perder de vista esto que dijimos acá. ¿Está bien? Para los productos va a ser positivo el coeficiente estequiométrico y para los reactivos va a ser negativo. Entonces, ahora ya podemos hacer cálculos y vamos a ver entonces un ejemplo para que cerremos todos estos conceptos. Entonces, el calor dice calcular el calor de reacción intercambiado al obtener 1 kilogramo por minuto de ácido sulfúrico en un reactor de flujo a 25 grados centígrados y 1 bar de acuerdo a la siguiente reacción. Esta reacción nos dice que dióxido de azufre, ¿no? Reacciona con oxígeno para obtener agua y, no, perdón,
dióxido de azufre reacciona con oxígeno y agua para obtener ácido sulfúrico. ¿Está bien? Entonces, como es un reactor de flujo, si nosotros planteamos primer principio, entonces nos va a quedar esto. Fíjense que nos dan 1 kilogramo minuto de ácido sulfúrico. Si bien este valor de caudal todavía no nos interesa, de ahí vamos a saber que el producto principal es el ácido sulfúrico. ¿Está bien? Y por lo tanto vamos a balancear la ecuación por 1 kilomol de ácido sulfúrico. En este caso no tenemos la combustión como veníamos viendo, que era un combustible más el oxígeno. En este caso nos dan, acá nos señala que el ácido sulfúrico es el producto limitante, ¿está bien? Vamos a obtener 1 kilomol de ácido sulfúrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es balancear la ecuación. ¿Esta ecuación está balanceada? Y bueno, para ver que esté balanceada, dijimos que tenía que haber conservación de las especies y conservación de masa. Y el balance lo hacemos con un 1 acá adelante, porque este va a ser el producto principal. ¿Está bien? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, un azufre de este lado, un azufre de este lado. 4 oxígenos de este lado, porque acá tengo un 1, y entonces tengo que contar 4 oxígenos de este lado. ¿Acá cuántos voy a tener? Voy a tener 2, más 1, 3, más 1, 4. ¿Estamos de acuerdo? 4 y 4. Hidrógenos acá, ¿cuántos tengo? 2. Y acá tengo 2. Es decir, que esta ecuación con estos coeficientes estequiométricos está balanceada. ¿Eso lo entienden? Eso no es complicado, son cuentitas nada más. Ya después vamos a ver que hay como un orden que conviene para balancear, pero en definitiva es un sistema de ecuaciones que les queda. ¿Está bien? Es bastante sencillo. Cuando veamos las de combustión lo vamos a ver bien. Entonces, este sería el balance de masas. ¿Está bien? Nuestra ecuación, nuestra reacción química balanceada. Entonces, el calor de reacción para un reactor de flujo a 25 grados centígrados y un bar, lo calculo como calor igual al caudal molar por la variación de energía, de la variación de entalpía. Y esa variación de entalpía es la sumatoria de las entalpías de formación que están tabuladas por los coeficientes estequiométricos. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer esa sumatoria, que es lo que está acá. Y nos queda el coeficiente estequiométrico, dijimos que es una sumatoria, así que vamos a sumar todo. Los productos, vamos a tener el coeficiente estequiométrico del ácido sulfúrico por la entalpía de formación del ácido sulfúrico, más el coeficiente estequiométrico del agua por la entalpía de formación del agua, más el coeficiente estequiométrico del dióxido de azufre por la entalpía de formación del dióxido de azufre. Acá me falta el oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Yo puse todas menos el oxígeno. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque era un elemento estable. Estable, exactamente. Como el oxígeno es un elemento estable a 25 grados centígrados y un bar, entonces la entalpía de formación va a ser 0. ¿Está bien? O sea, la entalpía la entalpía, digamos, de absoluta va a ser 0. ¿Se entiende? Por eso no lo agregué. Y es lo que dice acá. Fíjense, ahora vamos a reemplazar cada uno de estos valores de acuerdo a mi ecuación. El ácido sulfúrico tiene 1. Entonces el coeficiente estequiométrico es 1. Su entalpía de formación. Y ahora vamos a la del agua. Pero la del agua está en los reactivos. Entonces va un menos 1. Su coeficiente estequiométrico es menos 1 por su entalpía de formación. Ahora tendría que ir la del oxígeno, pero dijimos que es 0, por eso no la habíamos puesto, y la del dióxido de azufre, que es menos 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, por su entalpía de formación. Y estas entalpías de formación tienen que ir cada una con el signo que aparece en la tabla. Entonces, por ejemplo, acá tengo
que la del ácido sulfúrico es negativa, la del agua también es negativa, entonces con el menos del coeficiente estequiométrico y el menos del calor de formación se nos va a hacer más, y lo mismo ocurre para el dióxido de azufre. Entonces, si hacemos esta cuenta, nos va a quedar finalmente esta ecuación, en donde le faltó el menos acá, ¿no? Me parece, no sé si alguno puede hacer la cuenta, porque si es exotérmica esto tendría que tener un menos, que creo que se borró. En la fotocopia tienen un menos, ¿no? Bueno, sí, igual les tiene que dar un menos. Sí, va con un menos. Sí, bueno. Entonces, como me da negativo ese calor, entonces esta reacción es exotérmica. ¿Está bien? Igual lo pueden ver de acá porque les da negativa esta suma. ¿Se entendió, chicos, cómo es el procedimiento? Sí, sí. Sí, profe, el -1 que pone adelante, ¿es por lo que había dicho antes del I? Como del I. Que decía producto o reactivo. Esto, Claro, el no subí, claro, fíjate. Fíjate que el coeficiente, por ejemplo, del dióxido de azufre es 1. O sea, el coeficiente estequiométrico acá en esta ecuación es 1. sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, pero como esto es un reactivo, y yo dije antes que los reactivos son negativos, Claro. entonces eso sería -1. Exactamente. Claro. Bien, bien. Gracias. Bueno, entonces, cuando hacemos esta cuenta que nos da un valor negativo, significa que la reacción es exotérmica. Y fíjense que las unidades son Joule por mol de producto principal, que en este caso era el ácido sulfúrico. O sea, no tenemos totalmente el calor por la cantidad de masa que entró. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular ese n puntito. Este n puntito. ¿Y cómo calculamos este n puntito que tiene unidades de mol por segundo? Bueno, nosotros teníamos acá el caudal másico, que es kilogramo por minuto, no lo dan acá, pero nos podría haber dado por segundo. Entonces, para pasarlo a caudal molar, lo que hago es dividir ese caudal másico por la masa molecular del ácido sulfúrico, que la masa molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos mol. ¿Está bien? Si ustedes hacen esta cuentita, les da 0,17 mol. Y este n puntito es el que tengo que multiplicar por este valor de calor. ¿Está bien? Que finalmente nos da esto. ¿Está bien? ¿Siguieron ahí? Es bastante mecánico esto, parece difícil, pero es muy mecánico. Siempre son los mismos pasos. ¿Alguna duda, chicos, del ejercicio? No, profe. Bueno, este tipo de ejercicios son los que tienen en el práctico. Bueno, después se pone un poquito más complejo, pero hay muchos que son así. Tienen que balancear la ecuación y calcular los calores de esa reacción química. ¿Está bien? El calor que libera o que absorbe. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, lo que vamos a ver ahora son dos leyes. ¿Está bien? La primera son leyes, fíjense, del año 1780. Y la primera es la de Lavoisier-Laplace. Y nos dice que la cantidad de calor que se ha de suministrar a un compuesto para descomponerlo en sus elementos es igual al calor desprendido al formar el compuesto a partir de sus elementos. Por ejemplo, acá tenemos otra vez la misma reacción, se ve que le gustaba a Susana esta reacción, es la reacción para formar amoníaco otra vez a partir de sus elementos. ¿Está bien? Del signo de calor de formación, que lo tenemos tabulado en la tabla, nosotros vemos que para formar amoníaco, nosotros le tenemos que quitar energía, es decir, se libera todo este calor. ¿Está bien? Pero ahora, si yo tengo amoníaco y lo quiero descomponer en sus elementos, entonces le debo entregar la misma cantidad de calor que se liberó en el proceso de formación. ¿Está bien?
Es decir, que si la reacción de formación en ese sentido es exotérmica, en el sentido opuesto es endotérmica. Esto es bastante fácil, digamos, así en palabras. ¿Está bien? Si yo lo formo, me da este valor de calor de formación, y si yo lo descompongo, tiene el mismo valor pero con signo opuesto. ¿Y esto qué nos permite? O sea, ¿qué implicancia tiene? Bueno, que podemos dar vuelta a la reacción química si invertimos el signo de la entalpía de formación. ¿Está bien? Las ecuaciones termoquímicas se podrán invertir siempre que se cambie el signo de delta H. Y esto sirve para cualquier reacción en cualquier condición. ¿Está bien? Acá justo son las condiciones estándar, pero sirve para otras condiciones, que no sean las estándar. Eso nos dice la primera ley de Lavoisier-Laplace. Ahora vamos a ver una segunda ley. Fíjense que si ustedes van a la tabla, les voy a mostrar de nuevo la tabla, estas son calores estándares de formación, son para formar el compuesto que está acá. Entonces acá me va a dar negativo, no me va a dar positivo, porque este positivo era para descomponerlo. ¿Está bien? Y en la tabla tenemos los de formación, nada más. No sé la verdad. Profe, Sí. ¿y en caso de que tengas más de un producto, esto sigue aplicando o no? Lo que pasa es que estos son justamente para formar o descomponer según sus elementos estables, digamos, ¿no? Entonces no creo que tengas más de un producto, pero ahora sí vamos a ver otra cosa que capaz que es lo que vos me preguntás. O sea, esto se puede combinar con otra ley, pero en este caso es para formar el compuesto o descomponer ese compuesto. ¿Está bien? Sí, sí. Habría que ver si vos tenés la formación de dos compuestos a partir, seguramente lo puedas separar en dos reacciones distintas. O sea, tratarlas como reacciones separadas y tal vez es lo mismo. Ahí no sé exactamente. Nosotros lo vemos para un compuesto así en particular. Creo que en la práctica tiene un ejercicio, mira, ahora que me lo decís. Pero bueno, vamos a ver esta otra ley que capaz que, no sé si es esto lo que me preguntabas, pero es la ley de Hess. ¿Qué nos dice? Que el efecto térmico a presión constante o volumen constante de una reacción química dada es el mismo tanto si tiene lugar en una etapa como si se verifica en varias etapas. Cuando hablamos de efecto térmico, se refiere a la cantidad de energía liberada o absorbida. En nuestro caso, es a presión constante porque vamos a ver la variación de entalpía. Entonces vamos a ver también esta ley con un ejemplo para que se les aclare un poco la definición. Nosotros tenemos una reacción en donde tenemos dióxido de carbono más hidrógeno que cuando reaccionan forman monóxido de carbono y agua. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Les dije cuando tenemos una reacción química. Antes de empezar cualquier cálculo. Balancearla. Siempre nos fijamos si está balanceada. Entonces, ¿esa ecuación está balanceada? Díganme ustedes. Sí. Sí, efectivamente, está balanceada. Como está escrita ahí, esta reacción ocurre en una sola etapa y va a liberar o absorber una cantidad determinada de energía. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué sucede si esta reacción ocurre en varias etapas. Por ejemplo, una primera etapa podría ser que el dióxido de carbono se descompone en carbono sólido más oxígeno. ¿Está bien? Y si ustedes se fijan, como es una reacción de descomposición, esto tiene un valor distinto al que tienen en la tabla. Por ejemplo, si vamos a buscar la tabla dióxido, a ver si está acá, dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ven acá, tiene un valor negativo.
Pero como yo estoy planteando una reacción de formación, con la ley que acabamos de ver de Lavoisier-Laplace, yo puedo dar vuelta a la formación, convertirlo en una descomposición y cambiar el signo de la entalpía. Fíjense que acá tengo aplicada la ley que vimos recién. ¿Está bien? Entonces, esta reacción de formación es endotérmica. La invertimos, ¿por qué? Porque comparando con la reacción de una única etapa, yo necesito tener al dióxido de carbono como reactivo. ¿Está bien? Y por eso usamos la reacción de descomposición, en donde el dióxido de carbono aparece también como reactivo. Entonces, anotamos esta ecuación y anotamos la entalpía de descomposición. Ahora, en la segunda etapa, si yo veo los productos, ¿qué tengo? Tengo monóxido de carbono. Entonces, voy a escribir la reacción de formación ahora de monóxido de carbono a partir de sus elementos. ¿Por qué? Porque el monóxido me aparece en los productos. Entonces yo, planteando esta ecuación, el monóxido me aparece también en los productos. ¿Está bien? La energía, en este caso, liberada en la formación, la saco directamente de la tabla. Es la misma que les aparece en la tabla. Entonces, en los productos también me aparece el agua. Entonces voy a plantear la reacción de formación del agua. ¿Por qué? Porque el agua la necesito en los productos. ¿Está bien? De este lado están los productos, de este lado están los productos. A partir de sus elementos estables. Y anoto el calor de formación del agua. Entonces, fíjense, yo acá no les dije, pero todas las ecuaciones tienen que estar balanceadas. ¿Está bien? Fíjense que acá hay un medio y acá hay un medio. Eso es porque todas las ecuaciones que yo escribo tienen que estar balanceadas. ¿Está bien? Por cada kilomol de compuesto que se forma o se descompone. Entonces, si yo ahora sumo estas reacciones y sumo las energías asociadas a cada una, entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo todos los reactivos por un lado y todos los productos por el otro. Y eso me permite, fíjense, todos los reactivos del lado izquierdo y todos los productos del lado derecho. ¿Está bien? Esto me permite tratar a las reacciones químicas como si fueran una ecuación algebraica. ¿Qué significa esto? Que donde yo tengo la flecha le pongo un igual. En vez de una flecha le pongo un igual. Entonces, si yo sumo en un miembro y en otro miembro, yo puedo cancelar los términos que me aparecen de ambos lados. ¿Está bien? ¿Se entienden hasta acá? Entonces, por ejemplo, acá tengo monóxido más carbono, más oxígeno, más hidrógeno, más oxígeno. Todo eso debería ir acá. Pero cuando yo hago la suma de este lado, también me aparece el carbono, también me aparece el oxígeno. Entonces yo puedo cancelar el carbono de este lado con el carbono de este lado. Los oxígenos de este lado, ¿que cuánto van a ser? 2. ¿No? Acá voy a tener uno y acá voy a tener otro con estos 2 que están acá. Entonces finalmente me queda esta reacción química que es la misma que está arriba. ¿Se entiende? Es decir, que con la ley de Hess puedo analizar cuánto libera o absorbe una reacción química que no ocurre así en realidad en una etapa en el laboratorio, analizando cuánta energía liberan o absorben las otras reacciones que sí es posible medir experimentalmente, que sumándolas me dan exactamente lo mismo que lo que me daría esta reacción en una única etapa. Fíjense que acá usamos además la ley que vimos de Lavoisier-Laplace, porque dimos vuelta a la reacción. ¿Esto, chicos, me siguieron? ¿Lo entienden? ¿Hay alguna duda? Profe, ahí no puso el hidrógeno porque es estable, ¿no? En condiciones estándar. El hidrógeno sí está acá, mirá. No, pero ahí cuando sumó todas las entalpías de formación. Claro, porque vos acá, acordate exactamente, vos ponés la entalpía de formación del compuesto. Esta entalpía de formación te da 0. Sí, por eso estas son las que se sacan de tabla. ¿Eso me preguntabas? Sí, sí. Sí, exactamente.
En este caso de descomposición, pero solamente va la del compuesto porque estas al ser estables, entonces son 0. ¿Se entendió, chicos? Bueno. Sí, profe. Entonces, consecuencia de esta ley de Hess es que las ecuaciones termoquímicas pueden ser tratadas como ecuaciones algebraicas. Y fíjense que esto para ustedes es familiar. Esto de sumar, restar es familiar, digamos. Lo que pasa es que, bueno, las reacciones químicas siempre como que nos asustan, pero en realidad si uno lo piensa en términos de cosas iguales de un lado y del otro, uno los puede anular tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, como vimos en las tablas que yo les mostré recién, los compuestos aparecen en sus distintos estados. Por ejemplo, líquido y gas, vimos el agua, y cada uno de ellos tiene distintos valores de entalpía de formación. Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a ver, tenemos azufre, pero en vez de tenerlo en un estado distinto de agregación, lo tenemos en otra forma cristalina. Vamos a ver un azufre, por ejemplo, en una forma cristalina monoclínica y romboide. La forma cristalina me cambia el tipo de enlace que hay dentro de ese, o sea, el enlace, sí, las fuerzas de atracción serían, ¿no? Porque está cristalizado en una forma distinta. Entonces, esos cambios también, además de los cambios de fase, los cambios de estructura cristalina, también los podemos analizar como reacciones químicas. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación, la reacción de formación del dióxido de azufre a partir de azufre que está cristalizado en forma romboide y oxígeno, es decir, este azufre cristalizado en forma romboide reacciona con el oxígeno para dar dióxido de azufre gaseoso, entonces vamos a poder obtener su entalpía de formación. ¿Está bien? Esta es la entalpía de formación para esta reacción de formación del dióxido de azufre. Si yo quisiera saber ahora la entalpía de formación del dióxido de azufre, pero a partir de un azufre que está cristalizado en forma monoclínica, entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a considerar ese cambio de estructura cristalina como si fuera una reacción química. Y esto también está tabulado. El azufre de monoclínico a romboide tiene una entalpía de formación dada. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo ahora estas dos ecuaciones, el romboide se me va con el romboide, me queda el monoclínico más el oxígeno igual al dióxido de azufre en estado gaseoso. Y sumando las entalpías puedo obtener esa entalpía de formación para esa reacción en particular. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el cambio de fase del agua. ¿Está bien? Ustedes pueden incluso buscar en ResProp cuánto es la variación de entalpía a 2,98 y 1 bar y compararla con los valores que le dan en la tabla para líquido y para el estado líquido y estado gaseoso. ¿Está bien? Por ejemplo, la entalpía de formación del agua en estado líquido es esta y el calor de vaporización es este. Entonces, hagan ustedes la cuenta para obtener la formación del agua en fase gas. ¿Está bien? Tienen que usar estas mismas leyes que están acá. Esto es igual que lo que vimos antes, pero ahora considerando los cambios de estado. Que ya vamos a ver que hay veces que las reacciones, por ejemplo, ahí el compañero me preguntó, bueno, entonces siempre es para las condiciones de 1 bar y 2,98. Bueno, ya vamos a ver que si los productos salen a mayor temperatura, entonces puede ocurrir el cambio de estado del agua. Si yo tengo que mi reacción completa, que dijimos que producía dióxido y agua, sale a, no sé, 200 grados centígrados, entonces voy a tener que considerar ahí que hay un cambio de fase. ¿Está bien? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Ahí, profe, cuando pasa de azufre monoclínico a azufre en forma romboide, ¿es un cambio de fase, dijo? Hay un cambio de ¿A qué se estructura refiere con cristalina. eso? Un cambio de estructura cristalina, por ejemplo, para que vos te des una idea.
¿Viste el lápiz que usás para escribir o el portaminas? Ese portaminas o esa punta de lápiz es grafito. Ese grafito tiene una estructura como laminar, o sea, si bien es carbono, está hecho en una estructura laminar. Si vos lo comparás con el diamante también es grafito, pero el diamante tiene una estructura tetraédrica. O sea, son los dos carbonos, perdón, pero uno está en una forma cristalina que te permite, por ejemplo, escribir. Esas capas de grafito se van, justamente como son láminas, cuando vos escribís se van decapando y te permiten escribir. Y en cambio el diamante está en otra forma cristalina que vos, por más de que lo roces con la hoja, no lo vas a poder ni siquiera desgastar. ¿Está bien? A pesar de que los dos están formados por átomos de carbono. ¿Se entiende bien. la diferencia? Y son los dos están en estado sólido. No es que hay Sí. un cambio de agregación, sino un cambio de estructura cristalina. Buenísimo. ¿Y esa entalpía que sacó ahí de menos 0,29 se fijó en la tabla también? Claro, esto Está. estaría tabulado. Buenísimo. Esto lo sacamos de una tabla. Está. Bien. ¿Alguna duda más? A ver acá en el chat que me pregunte, profe, ¿con qué dato entrarías a ResPro? Y con 2,98 y un bar, si quisieras sacarlo del agua, ¿no? ¿Me preguntás con respecto al agua? Claro, tenés que entrar con 2,98 y un bar. Porque acordate que en la tabla vas a sacar la entalpía de formación a 2,98 y un bar. Bueno, entonces, seguimos un poquito más. Calor de reacción. Vamos a ver ahora. Nosotros dijimos al principio de la clase que el calor de reacción es la energía que libera o absorbe una reacción química. Y esa reacción química se puede dar en un reactor cerrado, a volumen y temperatura constante, o en un reactor de flujo continuo, en donde la presión y la temperatura son constantes. Y estas últimas condiciones también se daban en un reactor cilindro M. Pero lo importante es que en cualquiera de los casos, es calor de reacción. ¿Está bien? En cualquier reacción que libere o absorba calor, nosotros determinamos un calor de reacción. Solo que, si la reacción, por ejemplo, es una reacción de combustión, entonces a ese calor de reacción lo vamos a llamar calor de combustión. ¿Está bien? Si es una reacción de oxidación, entonces a ese calor de reacción lo vamos a llamar calor de oxidación. Por ejemplo, en el caso de formación de un kilomol de compuesto a partir de sus elementos estables a 25 grados centígrados y un bar, nosotros le llamamos calor de formación. ¿Está bien? A pesar de que es una reacción, en ese caso en particular que estamos analizando una reacción de formación de un compuesto, entonces eso que sacamos de tabla es el calor de formación. Por ejemplo, si combinamos una sustancia con hidrógeno, a ese calor de reacción se le llama calor de hidrogenación. ¿Está bien? Los de isomerización, esto son compuestos que tienen la misma masa molecular, pero distinta forma desarrollada. Por ejemplo, para los petroleros, el N-butano y el isobutano. ¿Está bien? Entonces, nosotros, como dijimos recién, estamos interesados en particular en las reacciones de combustión. ¿Y por qué estamos interesados en estas reacciones? Porque ocurren en la mayor parte de los dispositivos que nosotros estudiamos. Por ejemplo, las calderas, que nosotros ya vimos, ¿se acuerdan que vimos las acotubulares y todo eso? Las calderas que están en conjunto con el evaporador. Bueno, ese evaporador está en contacto con una fuente de alta temperatura, por ejemplo, un horno, en el que se produce una reacción de combustión. Y esas reacciones de combustión son altamente exotérmicas. Absolutamente todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Es decir, que por ejemplo, en el caso de un evaporador, el calor liberado por esa reacción
se transfiere al fluido que pasa por el evaporador, en donde cambia de fase hasta alcanzar la fase vapor. ¿Está bien? Pero eso proviene de una reacción química. Nosotros acá cuando lo modelamos como un calor de entrada, ¿se acuerdan? Pero eso viene de una reacción química que es altamente exotérmica. Por ejemplo, los motores nafteros que tienen en los autos o en las motos, ingresa combustible y aire, ¿está bien? Y se produce una reacción de combustión que es la que provoca el movimiento del pistón hacia abajo, que después a través del mecanismo vía la manivela hacen girar al cigüeñal. ¿Está bien? Entonces, acá la bujía, que es la que le entrega la chispa, lo único que hace es darle como esa energía de activación que necesita para que la reacción avance. ¿Está bien? Pero después, el impulso de la reacción química en este volumen reducido hace que el pistón se mueva en forma medio violenta, vamos a decirlo así, hacia abajo, y es lo que produce el movimiento. ¿Está bien? Pero es a partir de una reacción química. Este otro de acá, que ven acá, este diagrama, corresponde a un turborreactor, que es con lo que funcionan los aviones, que ya lo vamos a ver más adelante, pero con esto funcionan los aviones. Esto consiste en un difusor por donde ingresa aire. El aire, como el avión está en movimiento, ingresa a una velocidad relativa, pasa por una sección de compresión, en donde por supuesto es comprimido, luego entra a una cámara de combustión, en donde se mezcla ese aire a alta presión, se mezcla con el combustible y se produce la reacción química. Esos productos de reacción química son los que pasan por la turbina, mueven los álabes y luego salen por una tobera, que es la que le da la reacción al avión. ¿Está bien? Pero esto ocurre porque existe una reacción química, que nosotros lo modelamos como el ingreso de un calor para facilitar los cálculos. Pero en realidad es una reacción química de combustión. ¿Está bien? Son todas reacciones químicas de combustión. Y este último esquema, que también los vamos a ver, es el esquema de un ciclo combinado de una turbina de gas con un ciclo de vapor. Y es muy utilizado en la producción de potencia, en muchos lugares, no solamente acá. Esta potencia neta que se produce es gracias al calor. La potencia neta, fíjense, va a ser la de las dos turbinas menos las que consumen el compresor y la bomba. ¿Por qué podemos obtener potencia neta? Bueno, gracias al calor que ingresa al sistema y que proviene de una reacción de combustión. Entonces, de ahora en más, nosotros vamos a ver reacciones de combustión. Y el calor proveniente de esa reacción se llama calor de combustión. ¿Está bien? ¿No me están escuchando? ¿Se tapó el micrófono? Sí, Mariana. Ah, no sé, porque ahí me dice alguien que te tapé el micrófono, pero no sé. Ah, capaz que sí, porque se me mueve, porque está con los auriculares. Bueno, entonces lo nuestro es combustión. Entonces ahora vamos a ver exactamente qué es el calor de combustión. Así como definimos el calor de formación, vamos a definir el calor de combustión, que es una propiedad del combustible. Es decir, cada combustible tiene un calor de combustión que se define como el calor liberado cuando reacciona 1 mol o 1 kilomol de un compuesto con oxígeno o aire a una temperatura y presión dada para dar como productos dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Que es lo que dijimos, era la combustión completa. Fíjense que en la definición de calor de combustión, nosotros fijamos la cantidad de combustible y se determina para una reacción completa. Es decir, cuando en los productos encontramos dióxido de carbono y agua. Cuando la reacción es incompleta, vamos a ver que aparecen productos como monóxido de carbono, de azufre, etc. Las reacciones de combustión, como dije antes, son reacciones exotérmicas, o sea, liberan calor
cuando quemamos ese kilomol de combustible con una cantidad necesaria de aire, que se le llama cantidad estequiométrica también, para que esa reacción sea completa. Y esa reacción ocurre a presión y temperatura constante. Es decir, que los reactivos y los productos salen a la misma presión y temperatura. Así es como se mide el calor de combustión. Si tenemos un reactor de flujo, por ejemplo, como este que tenemos en el esquema, entra el combustible, entra el aire u oxígeno, al que vamos a llamar comburente, combustionan dentro de la cámara de combustión y producen humos, que son los productos de combustión. Acá en la tabla pueden ver, en esta tablita que está acá, cuál es la composición del aire seco. Fíjense que el aire seco en realidad es una mezcla de un montón de gases, pero mayoritariamente está compuesto por nitrógeno y por oxígeno. Por lo tanto, nosotros en esta materia vamos a considerar que está formado por 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Porque acá hay muchos gases, primero que están en una proporción muy baja, y por ejemplo el argón, que es el que le sigue en cantidad molar, es inerte. Entonces lo que se hace es sumarle todo eso al nitrógeno, que también es inerte. Entonces, para nosotros el aire va a ser 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno y su peso molecular va a ser 29. ¿Está bien? Además vamos a considerar, como les dije recién, que el nitrógeno es inerte. ¿Esto qué significa? Que el nitrógeno no reacciona con el combustible, sino que todo el nitrógeno del aire, en el caso de que el comburente sea aire y no oxígeno solo, todo el nitrógeno que está dentro del aire va a salir como nitrógeno en los productos. Y esto en realidad es una simplificación bastante grande, esto no ocurre en la realidad, y ya van a ver los que sigan ingeniería mecánica en máquinas motrices, que en realidad el nitrógeno sí reacciona y forma unos compuestos que son perjudiciales para el ambiente, que son los NOx, NO subíndice X, que de hecho es bastante importante estudiarlos porque justamente se intenta reducir esa emisión. ¿Está Para bien? eso está el catalizador después, ¿no, profe? Claro, pero sí. Sí, eso creo que lo vamos a ver ahora, no hoy, pero el lunes lo vamos a ver. Pero esos son dañinos, o sea, en realidad el nitrógeno sí, sí que reacciona. ¿Está bien? Nosotros, para simplificar y para lo que abarca la materia, vamos a considerar que el nitrógeno es inerte, pero sepan que no es así. O sea, cuando lleguen a motrices, no le discutan al profesor porque no es así en realidad. ¿Está bien? Entonces, como comburentes, vamos a tener aire con esa composición simplificada que está acá, u oxígeno puro. ¿Está bien? Aunque del aire solo reaccione el oxígeno, nosotros en una reacción de combustión, en realidad lo que queremos es hacer reaccionar el oxígeno, sin embargo lo tengo que considerar a pesar de que sea inerte y ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Está bien? En general en las reacciones de combustión, por ejemplo en los autos, en las motos, en todos los motores nosotros usamos aire. ¿Por qué? Porque es lo que está disponible y es gratis. Sería mucho mejor usar oxígeno puro, pero es carísimo. Entonces lo que usamos es el aire. Entonces, en nuestros problemas, los dos tipos de comburentes que vamos a tener es el oxígeno. ¿Está bien? Como combustible, nosotros vamos a utilizar hidrocarburos, es decir, aquellos que se componen por carbono e hidrógeno. Y generalmente, no siempre, vamos a usar aquellos combustibles que tienen una composición definida, es decir, en aquellos combustibles donde conocemos la fórmula química y es del tipo C sub M, H sub E. ¿Está bien? Existe otro tipo de combustibles, que también lo vamos a ver, que son los combustibles de composición aleatoria. Y la composición de este tipo de combustibles se determina experimentalmente. O sea, no tienen una fórmula definida, sino que se hace un estudio analítico de su composición. ¿Está bien? Entonces, ahora ya definimos comburente, definimos combustible, nos falta ver cómo son los tipos de combustión.
que es lo que sigue acá abajito. Nosotros definimos el calor de combustión para una reacción completa, ¿sí? Es lo que dice acá arriba. Entonces, eso significa que en los productos yo voy a encontrar dióxido de carbono y agua, si quemo un hidrocarburo. Si quemo un combustible de composición aleatoria, me va a aparecer, por ejemplo, dióxido de azufre. ¿Está bien? Si la reacción es incompleta, entonces no llego a producir dióxido y con ese oxígeno se produce monóxido. E incluso, como les dije antes, puede haber combustible sin quemar. Y eso ocurre cuando el oxígeno es insuficiente para hacer reaccionar todo el combustible que hay disponible. Otra razón por la que puede resultar incompleta una combustión no es por falta de oxígeno, sino por un mal diseño de la cámara de combustión. Ustedes piensen que para que haya combustión nosotros necesitamos que las moléculas de combustible entren en contacto íntimo, vamos a decirlo así, con las moléculas del comburente. ¿Está bien? Si yo tengo una cámara de combustión, por ejemplo, que tiene muchos recovecos, en donde puede haber combustible aglomerado que no llegue a entrar en contacto con el oxígeno, entonces puede ocurrir que ese combustible no reaccione. Y que no sea por falta de oxígeno, simplemente porque no se produce de forma eficiente la mezcla. ¿Está bien? Queda combustible sin mezclarse con el oxígeno. Para evitar eso, lo que se hace muchas veces es trabajar con un exceso de aire o un exceso de oxígeno, es decir, un porcentaje mayor que el estequiométrico, para asegurarnos de que todo ese aire entre en contacto con el combustible. ¿Está bien? Todo el oxígeno que sea excedente va a salir como producto. Entonces, ¿cómo se mide ese calor de combustión? Y esto es lo último que vemos hoy. Se mide con un dispositivo que se llama calorímetro. Este es un calorímetro, una bomba calorimétrica es esta, más precisamente, y lo que se hace es poner una muestra. Nosotros tenemos una muestra con 1 kilomol de combustible y oxígeno, y en esa muestra que vemos ahí, lo que hacemos es conectar 2 cables que tienen una diferencia de potencial. ¿Para qué? Para producir una chispa para activar el inicio de la reacción. Esta muestra, que se encuentra en un recipiente que es diatérmico pero que está cerrado, está rodeada por agua. Esto que ven azul es agua que está contenida dentro de la bomba calorimétrica. Y ese agua tiene una rueda de paletas chiquitita y del otro lado tiene un termómetro. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el calor de combustión? Bueno, una vez que se activa con la chispa, esa proveniente de los cables, se activa la reacción química, ocurre, nosotros vamos a tener que ese calor de la reacción química se va a transferir al agua que está, digamos, en la bomba calorimétrica. Nosotros del agua conocemos la temperatura inicial, que la medimos con este termómetro, y también conocemos el calor específico. Entonces, luego de que ocurre la reacción, nosotros podemos medir la temperatura final del agua. Y esa temperatura aumenta debido al calor que absorbe proveniente de la reacción química. Si yo aplico primer principio al agua, yo puedo calcular la variación de energía interna del agua y la podemos igualar a ese calor que liberó la reacción química. Acá lo que hay que tener en cuenta es este agitador. Este agitador, ¿para qué está acá? Este agitador, el objetivo es uniformizar, digamos, dejar uniforme la temperatura dentro del agua para que la medición de la temperatura en el termómetro sea de una temperatura uniforme. Entonces, estrictamente, si uno aplica primer principio, debería considerar también el trabajo intercambiado por esta rueda de paleta. Si este trabajo es muy pequeño, como esto está conectado a una fuente eléctrica, es fácil medir cuánto trabajo se transfiere, pero si uno lo despreciara ya con la variación de energía interna del agua, podría sacar cuánto es el calor que se transfiere desde la mezcla esa, desde la muestra,
hacia los alrededores. ¿Está bien? Bueno, acá vamos a dejar porque lo que viene requiere por ahí de un poco de atención y ya no sé cuánto faltan, 10, 15 minutos, así que no tiene mucho sentido. ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a esto? ¿Alguna duda que les haya quedado? Profe, Sí. entonces nosotros vamos a trabajar básicamente con, con combustibles que sean con carbono e hidrógeno nada más. Generalmente sí, pero vamos a ver también algunos casos vamos a ver algunos de estos, que yo De te dije. alcoholes, ¿no? Alcoholes no me acuerdo si hay algún ejercicio, en general son combustibles, che. Ah, bien. Ah, no, sí. Creo que hay algún caso, pero creo que alcoholes me parece que no hay en el práctico. Es bastante acotado lo que vamos a ver de termoquímica, o sea, no es, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver las reacciones también que ocurren cuando los productos salen a otra temperatura, vamos a ver cuando es adiabático, pero no tan exhaustivo, digamos. Fíjense que es una sola unidad. Este tema le recomiendo que lo lean del WARC. En el WARC, yo lo estuve, el Sengel en realidad no lo revisé, pero siempre en general se guiaron por el WARC en esta materia. Está bastante claro, pero fíjense que del WARC, que yo hoy lo estuve mirando, no sé qué edición tienen ustedes, pero en la edición que tengo yo, que es el capítulo, ya le digo porque los tengo acá, porque lo estuve mirando, es el capítulo 13, tienen que leer hasta la sección, acá directamente WARC empieza con proceso de combustión directamente, no les hizo toda la introducción, ni le habla de los reactores, ni nada. Va derecho a los procesos de combustión, pero hay una sección que no entra, o sea que nosotros no la vamos a ver, que es la de, ya les digo, bueno, segunda ley en termoquímica no vamos a ver. Nosotros nos vamos a acotar al balance de masas y primera ley. Se podría ver si tuviéramos más tiempo, pero por suerte no hay tiempo para ver la segunda ley. Análisis exergético de sistemas reactivos tampoco vamos a ver, o sea que ustedes tendrían que leer hasta la sección 13. Hasta la 13, inclusive, ¿no? Hasta la 13.7 sería. Porque después viene segundo principio y análisis exergético, que nosotros no vemos. ¿Está bien? O sea que hasta la 13.7 del WARC, que es el capítulo 13. El Sengel, la verdad, no lo revisé todavía, como para decirles, pero sí sé que en el WARC estaba bastante claro. O sea, no van a tener problemas. Es bastante cortito, además. Es lo que tienen que leer para esta materia. Así que si pueden seguirlo de ahí. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Que les haya quedado? La parte teórica, como dijo, se tiene un horario determinado la PED cuando... Sí, o sea, va a ser todo en el mismo examen, ¿eh? No es que vamos a separar un día una cosa, una otra. Vamos a dar todo el examen como si estuvieran presencial, pero por la PEDCO, nada más. O sea, es todo lo mismo. Profe, ¿el horario se definió al final? Empezamos a las 9 el examen, el sábado 8 a las 9. Después, cuando cortemos o no, ustedes pónganse que sea de 9 a 1. Ponele. O sea, en todo caso, después lo extenderemos. Dale, gracias. Pero en principio ese horario. Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes. Traten de avanzar con la práctica que me dijo Andrés que ahora este jueves van a ser prácticos 5 y van a volver a retomar los ejercicios de no estacionario con los que no les quedaban del todo claro. ¿Está bien? Pero va a ser un repaso del práctico 5, me parece, que todavía no lo hicieron, para que ustedes lo puedan cerrar. Así que bueno, consulten, usen los lunes y los miércoles con los ayudantes, alumnos, sáquense todas las dudas los jueves y pregunten en el foro porque vi ahí que les están contestando.
bastante rápido, así que usen todos los medios que tengan. Nos vemos el lunes, chicos, entonces. Bien, profe, disculpe. Sí, decime. El lunes seguimos con esto, ¿no? O Sí, sea, el lunes. las clases de teoría siguen siendo de teoría y listo. Sí. Las clases Perfecto. de teoría siguen siendo de teoría, exactamente. Buenísimo. Bueno, de nada. Nos vemos, chicos. Buen fin de, Mariana. Chau, chau.